Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Hugo Rojas May. Vamos a hablar del aborto, los últimos acontecimientos en Colombia. Esto ya se veía venir. La línea jurisprudencial con respecto al aborto, la probabilidad de que lo aprobaran independientemente de alguna condición o una tipificación era muy alta. ¿Cuál es el dilema? El problema es que actualmente la Corte Constitucional está haciendo aparentemente una extra limitación de sus funciones. Tiene un pensamiento liberal extremo. Lo vemos este año. No más vea, vamos enero y febrero. Actualmente estamos en febrero 23 del 2022. Y no más en este año ya han habido 2 sentencias complejas con respecto a la vida y que han sido de furor a nivel internacional, por lo menos en Latinoamérica. La primera es el consentimiento de la eutanasia en paciente no terminal. Ya se realizó en 2 casos. Este tema también lo vamos a revisar en forma independiente. Acuérdense que para el punto de vista médico, para mi concepto, eso es un suicidio asistido. Pero otra cosa es lo que piensa la ley y la interpretación constitucional que se le está dando. El día de ayer ya se salió una sentencia con respecto a la aceptación del aborto en la mujer. Óigase bien, no estoy hablando de la mayor de edad, porque el adolescente mayor ya también tiene autonomía. O sea, el consentimiento para que la mujer pueda abortar hasta los 6 meses, o sea, hasta las 24 semanas. Cosa que se me hace caótico porque los 24 semanas ya es eventualmente viable un prematuro extremo, pero como ya he mencionado en otros videos, la tendencia es a que sobrevivan más de 600, si pesa más de 600 miligramos de peso, eventualmente podría ser viable, y la ciencia está aumentando de una manera exponencial. ¿Qué no mencionan la sentencia? Por ejemplo, yo les había dicho en otras oportunidades, someter a una paciente a un aborto entre la semana 20 a la 25 es un riesgo para la madre. Riesgo de muerte, complicaciones, porque es una complicación, es un riesgo para complicarse la madre esta edad gestacional. Entonces, se me hace caótico. Creo que la Corte se está extralimitando en sus funciones. Entonces, ¿qué podemos decir de la Corte? Acuérdense que tienen una relevancia porque están hablando de algo muy complejo y están tomando atribuciones que las puede hacer, pero el que tiene que hacer este tipo de reglamentación es el Congreso. Entonces, ¿qué vemos? No todos, varios hicieron salvamento de voto. Una magistrada dijo que el que tenía encargado de hacer esto es el Congreso. Y fueron principalmente hombres los que accedieron a esta sentencia. Entonces, si uno ve que en Colombia somos de un pensamiento extremadamente conservador, en promoción a la vida, a las buenas costumbres, ese es el pensamiento conservador, independientemente de la política. En Colombia somos muy legalistas en la parte cultural. Por eso vemos al presidente Duque actualmente que habla que no está de acuerdo, que el encargado de eso era el Congreso, que hay un malestar político y de la gente con respecto a este tema. ¿Qué decía, por ejemplo, un político expresidente de Colombia, que era Pastrana? Él decía quiénes habían elegido estos magistrados de la Corte Constitucional, fue en el periodo aparentemente de Santos. Toca revisar cuál viene siendo su ideología de pensamiento. En la parte constitucional, por ejemplo, en otros países, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos tienen una constitución muy antigua, se basan en eso. Alguna vez en Colombia tuvimos cosas muy similares, pero por ejemplo en Estados Unidos, alguien que llega, por ejemplo, a la corte puede eternizarse. O sea, el que se nombra ahí, hasta que se muera, lo sacan del paseo.
Eso pues en Colombia afortunadamente no existe, allá sí existe, y entonces toca mirar quién se elige porque hay que ver el fundamento que es. Recientemente, hace unos años, falleció una magistrada en Estados Unidos muy conocida, era un pensamiento muy liberal. Y entonces, si el pensamiento es liberal, uno ya sabe cómo van a ser las sentencias. En Colombia este pensamiento está muy liberal, en 2 meses ya tenemos 2 sentencias extremadamente liberales en un país que es conservador. Otros políticos ya refieren que toca hacer un referendo. Lo más probable es que se haga con respecto a esta norma, porque la única forma de cambiar la Constitución es por intermedio de otros mecanismos para modificar la Constitución, porque se está sobreactuando la Corte Constitucional. Es cierto que el lineamiento jurídico, esa era la tendencia, pero en un país tan conservador pueden dilatar el asunto, cosa que no han hecho. Entonces toca definir si van a hacer un referéndum para empezar a modificar este tipo de sentencias. Entonces, el problema es que es culturalmente muy agresiva la sentencia. Ya vamos 2 sentencias, y si siguen así, con ese pensamiento tan liberal, todo lo que afecte la vida van a decir que sí. Y nosotros no somos ni un país súper desarrollado, ni súper culturalmente hablando educados para este tipo de sentencias tan complejas que abarcan económicamente una cultura compleja del gremio médico. No tenemos esa cultura por el juramento hipocrático que hacemos. Nosotros vamos a favor de la vida, no de la muerte. Y resulta que entrevistan a alguien de un colegio y habla el ginecólogo, que a ellos son los que les compete hacer este tipo de procedimientos, que estaba feliz y contento feliz de la maravilla de lo que había pasado. No me parece, porque ellos son los que tienen que responder por los actos y sin derecho a complicarse, porque acuérdense que el que se complica lo paga el médico. Entonces, este caso también les voy a hablar en otra oportunidad de los médicos que tienen alteraciones psiquiátricas y que son que pierden como el feeling de la parte médica con respecto a la vida. Han habido casos especiales, no son muchos. Vamos a tocar esos temas cuando digamos que su función se pierde. Y existen casos muy complejos y muy aberrantes. Eso lo analizaremos en otra oportunidad. Entonces, por ejemplo, que un ginecólogo se ponga a decir esto, pues vamos a mirar si él es el que se va a encargar de hacer o inducir los abortos, cosa que no creo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Nuestro juramento hipocrático no nos deja hacer eso. A mí no me toca definir eso porque no soy de ginecobstetricia. Yo, por ejemplo, decido en casos en que se superpone la vida de la madre y el feto. Una decisión compleja, pero toca hacerla. Pero una cosa, asistir a un aborto solamente por la voluntad de la madre es algo tremendamente caótico. Con el sistema anterior ya estaba prácticamente estaba tipificado el aborto el desembarazo a cualquier semana. Acuérdense que se cambió el concepto de aborto por interrupción voluntaria del embarazo, que esto incluye todas las semanas de la gestación. A la ley no le importa si tiene riesgos o no tiene riesgos la madre. Ellos asumen que la responsabilidad es del ente de salud, cosa que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba con la ley anterior? Entonces, una vez llegó una señora que dio su teoría y pidió una interrupción voluntaria del embarazo a las 34 semanas. Yo ya les había dicho, eso no es que, bueno, sí, la desembarazamos y el nene se da en adopción y eso, no, toca matar el feto en útero porque no puede salir vivo. Y jurídicamente hablando, acuérdense que el feto no tiene características de persona y por eso no tiene un respaldo judicial, porque mientras no sea catalogado como persona, no existe jurídicamente hablando, es considerado un objeto. Pero también acuérdense de los cambios que van a haber a futuro, que no son muy a largo plazo. Vean los países civilizados que no tienen gente, que piden que la gente se vaya para que pueblen sus tierras. Vean Italia, Canadá.
Ellos tienen que modificar la parte del aborto porque también hay una tendencia a tener más adopciones porque tampoco tienen hijos. Entonces esto tiene que modificarse con algo que se llama el derecho viviente. Puede que ahorita no se sienta en Colombia porque aquí la cosa es de otro nivel, pero se están sobreactuando y sobrepasando estas normas constitucionales con respecto a la vida y no dejan que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Se me hace preocupante. Y el gremio médico, pues como le digo, cumple las leyes y habrá un sector que tendrá que realizarlas. Esto que sea como protesta, no estoy de acuerdo con, y más con el aborto hasta la semana 24 es extremadamente alta. Muy peligroso, muy costoso para el sistema de salud, que todavía está haciendo arreglos con lo que pasa actualmente. Y pues vamos a ver si se hace el referendo o no. Esperemos que sí, porque estamos en un país muy conservador, más que liberal. Entonces, vamos a seguir hablando de estos temas. Acuérdense que las cosas están cambiando y los úteros artificiales. Estamos entrando a prehumanística, a la parte de la robótica y la unión con los seres humanos. Y los úteros van a ser artificiales. Entonces se me hace muy caótico una decisión de desembarazo. Y los que dicen que no, que felicitaciones por las mujeres por la autonomía, no, es que la autonomía es que la autonomía aquí no se está dando para sacarse una uña encarnada ni el útero. Eso lo pueden hacer. El problema es que el feto es vivo y cuando esté más grandecito tiene características de persona y no se le está dando ni voz, ni apoyo, ni protección. Se me hace algo caótico en un país subdesarrollado y tercermundista. Este tipo de sentencias. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos hablando del tema y de los avances con respecto al manejo de los prematuros extremos. Mil gracias por su atención.